Saludos, estimados estudiantes. En esta clase vamos a ver la clasificación de los costos. Bueno, sabemos que los costos es el dinero que la empresa desembolsa para poder trabajar, es decir, trabajar con la materia prima. Y dentro de ello tenemos tres específicos. ¿Cuáles son esos elementos? Materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Para poder explicar esto, voy a poner yo un ejemplo de una empresa en particular, suponiendo que yo soy la empresa Venus, que se dedica a la fabricación de modelos de zapatos, crear zapatos. Entonces tenemos los siguientes elementos. Materiales directos. Son la materia prima y los insumos. La materia prima es el material más representativo que conforma el producto, mientras que los insumos son los elementos más pequeños. Entonces, en este caso, en la empresa Venus, los materiales directos son, por ejemplo, la tela, el cuero, las suelas de los zapatos. ¿Qué quiere decir? Es el material que el consumidor o el cliente lo va a poder observar, lo va a poder ver físicamente. Es lo más representativo del producto. La mano de obra directa, en cambio, son los desembolsos por la mano de obra que transforma la materia prima y lo convierte en un producto elaborado. Por ejemplo, yo necesito personas que se dediquen a fabricar el zapato, necesito zapateros. Entonces, el sueldo de estas personas va a tomarse en cuenta como una mano de obra directa. Y costos indirectos de fabricación son los desembolsos que no tienen relación directa con el producto. O sea, no, el cliente no lo va a poder ver físicamente en el zapato, pero sabemos que fue necesario poder trabajar con ellos y gastar. En este caso, por ejemplo, el pegante, como dice allí, el sueldo del supervisor de la mano de obra, el gasto en el mantenimiento que se hizo para poder mantener la máquina que cose los zapatos. Entonces, todo eso es costos indirectos de fabricación. Estos tres se relacionan como un costo porque gracias a la venta del producto yo voy a recuperar lo que gasté en los materiales directos, en la mano de obra directa y en los costos indirectos de fabricación. Ahora, dentro de los costos también tenemos la siguiente clasificación, que son los costos fijos, costos variables y costos semifijos. Son los costos fijos. Son aquellos relacionados con con la producción que se tiene que asumir o cancelar independientemente del nivel de producción. Te explico. El costo fijo es aquel que no importa si un mes fabricas más zapatos o menos zapatos, te va a tocar cancelar. No importa el volumen de producción. Por ejemplo, en una empresa pequeña puede ser el arriendo. A la persona que tú debes pagarle el arrendatario, al arrendatario, tú, por ejemplo, no le vas a decir, no me cobre mucho arriendo porque hoy no fabriqué muchos zapatos, fabriqué pocos, así que gané poco, entonces el arriendo me va a cobrar menos, me imagino yo. Para nada, el arriendo es fijo, tú vas a tener que pagar el mismo valor todos los meses, independientemente de si fabricas o no. Es más, tú ese mes ni siquiera pudiste haber fabricado ningún zapato, pero el arriendo va porque va. Entonces, esos son costos fijos que no importa el volumen de producción, no importa los zapatos que fabriques, no importa lo que tú hagas, el costo siempre va a estar, va a incurrir siempre y siempre va a ser el mismo. Entonces, a eso se le llama costo fijo, porque no depende de la producción. En cambio, tenemos el costo variable. Son aquellos relacionados con la producción que son directamente proporcionales a la producción. Por ejemplo, necesito comprar cuero. Ese es un costo, el cuero. Entonces, si yo en ese mes fabriqué muchos zapatos, significa que yo tuve que invertir más en cuero. Es decir, voy a gastar más porque fabriqué más zapatos. En cambio, ¿qué pasaría si un mes la producción fue baja? Significa que yo no tuve que haber gastado mucho porque no se fabricaron muchos zapatos, por ende no se gastó tanto en cuero. Es decir, los costos variables dependen del nivel de producción de eso de allí. En cambio, los costos semifijos son aquellos que llegan a un punto a ser fijos y a partir cuando se pasa de ese punto ya comienza a ser semifijo. Por ejemplo, un ejemplo puede ser el sueldo de, de la mano de obra. Por ejemplo, el sueldo de un zapatero. Él tiene su sueldo fijo
hasta cierto punto tiene su sueldo fijo, pero ¿qué pasa si en un mes yo necesito que fabriquen más? Venus ahora en la entrada de clases necesita que los zapateros fabriquen más. Entonces, ¿qué significa eso? Que van a tener que quedarse un poquito más de tiempo los trabajadores y eso incurre en un gasto, perdón, en un costo. En este caso sería un costo semifijo. ¿Por qué? Porque yo tengo un costo fijo, yo le pago un sueldo fijo a la persona encargada de fabricar los zapatos, pero cuando ya llego a un punto en el que necesito aumentar más la producción, eso quiere decir que me va a tocar pagar horas extras. Entonces, por eso se considera como un costo semifijo. Espero que les vaya muy bien en su tarea en esta clase.